Si para ti eso es muy confuso y difícil de asimilar, lo siento mucho, pero eres un jodido retrasado mental. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al reloj de Grey. Yo soy Grey y en esta ocasión vamos a hablar de la separación del PvP y el PvM. Esto es un tema que trató Ankama, como veis, en mayo de este mismo año. Y bueno, no es muy relevante lo que dicen aquí, simplemente explican si es posible, qué conlleva a nivel de desventajas, de ventajas. Y realmente dijeron que lo podían estudiar, pero realmente no se mojaron en si van o no a hacerlo. Además, varios youtubers se pronunciaron sobre este tema. Yo mismo estuve en un vídeo con Metal hablando de ello. Pero me gustaría explicar más en detalle lo que pienso de esto. Y sobre todo, haceros entender por qué, al menos bajo mi punto de vista, es excesivamente necesario que esto ocurra. Que no hay nada malo en que separen el PvP del PvM. Al revés, sería beneficioso tanto para los que juegan PvP como para los que juegan PvM. Entonces, vamos a empezar por definir qué es un juego simétrico y qué es un juego asimétrico. Esto es muy importante que lo entendáis. Un juego simétrico es un juego como las damas o el ajedrez. Es decir, un entorno en el que personas compiten, en este caso uno contra uno, con las mismas posibilidades. Y un juego asimétrico es todo lo demás. En un juego en el que no compiten con las mismas posibilidades. ¿Qué tienen de bueno los juegos asimétricos? Pues que obviamente hay mucha más variedad. Realmente todos los videojuegos son asimétricos. O bueno, a lo mejor alguno no, pero en general todos son asimétricos. Todos tienen distintas clases, distintas armas, mil cosas. Entonces eso hace que sea muy difícil que los jugadores tengan las mismas opciones. Así que primero, para poder entender mejor por qué es necesario que se separe el PvP del PvM, vamos a hablar con datos de juegos puramente competitivos en los que no existe el PvM, ¿vale? Y como mejor ejemplo, el LoL. Todos conocéis el LoL. Esto es una tabla de los campeones que se utilizaron en los mundiales. No sé exactamente de qué año es esta tabla, pero la verdad es que no importa. Y como veis, se utilizó a Maokai en 216 partidas. Y si nos vamos abajo del todo, pues están aquí los que se utilizaron solo una. Zilean, Bolívar, Vladimir, etc. ¿Por qué ocurre esto? Pensad que son 130 y pico... Bueno, no sé si son 130 y pico, son 100 y pico campeones en total en el LoL a día de hoy. Y siempre, en todos los mundiales, en todas las ligas, se usan más unos u otros. Esto forma parte de que sea un juego asimétrico y de que haya un desbalance. Pero por su propia esencia de juego asimétrico, nunca será posible balancear el juego. Ni el LoL, ni ninguno. Y estamos hablando de un juego que saca parches regularmente y que su equipo de balance está enfocado al 300% en balancear los personajes a nivel de PvP, porque no hay otra cosa. Y no se puede, porque no se puede. Y diréis, bueno, pero es que son 100 y pico. En Dofus solo hay 19. Pero es que esto lo puedes extrapolar independientemente de cuántos personajes haya. En juegos de lucha, que es donde yo más he competido, normalmente un juego de lucha tiene entre 16 y 30 personajes a lo largo de su vida útil, quitando juegos como Tekken o Smash Bros. Y nunca está balanceado el juego. Y son juegos también puramente de PvP. Y en el Dofus no hay una excepción. Como podéis ver en Coliseo 3 vs 3, aquí tenéis la ladder, pues veis que en el top 20 hay un montón de Chelors. No es casualidad. Es un personaje que a día de hoy está muy roto. Se utiliza mucho y además, como es tan bueno, pues cubre muchas posiciones en el ladder. Y diréis, bueno, pero aunque sea imposible de balancear, se puede balancear mejor o peor, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo que dentro de que no se puede, Ankama, el equipo de balance de Ankama, es claramente deficiente. No entienden realmente cómo balancear su propio juego, pero incluso aunque tuvieran el mejor equipo de balance, no serían capaces. Lo que evidentemente la brecha entre personajes podría ser algo más pequeña. Entonces, volviendo un poco al LoL y otros juegos competitivos, podéis poner el LoL, podéis poner el Valorant, podéis poner cualquier juego de lucha. Podéis poner el juego que os dé absolutamente la gana, que se centre única y exclusivamente en PvP. Ninguno está balanceado porque es imposible, es que es simplemente imposible. Mientras un juego sea asimétrico, el balance perfecto nunca va a existir. Y cuando ahí metemos el factor PvM, todo se desborda. Aquí podéis ver los personajes que se utilizaron en el top 96 del EVO del 2024 en Street Fighter VI. El EVO, para el que no lo sepa, es el torneo más importante del mundo y del año de juegos de lucha. Y concretamente el año pasado hubo más de 5.000 competidores en este torneo. Y este es el número de personajes que se usaron en el top 96. Como veis, Akuma, se usaron 10 Akumas. De esos 96 players que había en ese top 96, 10 jugaban con Akuma, era el del que más había y casualmente es el personaje más roto del juego. Y luego, por ejemplo, estaba Ryu, que no había ni uno solo, Dalsim, que no había ni uno solo, y en ese entonces estos dos personajes eran muy malos también. Y bueno, pues así con todos, o sea, Ed era de los más rotos, Bison también, Ken también, no, esto no es una casualidad. Y esto es porque, de nuevo, exactamente igual que el LoL, es un juego asimétrico con desbalance. Sin embargo, lo bueno de estos juegos es que cuando aplican un parche, lo aplican, ya sean bufos, o ya sean nerfeos, o ajustes, o lo que sea, lo hacen exclusivamente centrándose en la competición, en ese PvP. Pero en Dofus no es así. En Dofus tienen un factor más muy importante, que es el PvM. Y en el peor de los casos, si no lo tienen en cuenta, es casi incluso peor, porque sale incluso más perjudicado el jugador de PvM. Porque normalmente los nerfeos que aplican para PvP terminan afectando el PvM. Vámonos al juego un momento y os voy a poner un ejemplo muy ilustrativo que suelo utilizar bastante cuando hablo de este tema, porque es muy fácil de entender. Mira, el Chelor, como hemos dicho antes y como hemos visto en la ladder, es un personaje que ahora mismo está súper roto en PvP y está dominando en Coliseo. El motivo principal por el que lo hace es porque al mismo tiempo que te pega bastante, encima te drena muchísimo PA. Bien, uno de los nerfeos que le hicieron recientemente, no fue en el parche anterior, pero fue hace 1 o 2 parches, fue a petrificación. Este hechizo, realmente cuando lo reduces a 2 PA, o sea, la forma para reducirlo es muy sencilla. Tú haces un telefrag, y cuando está en estado telefrag le tiras petrificación, y petrificación pasa a costar 3 PA. Y si lo volvemos a hacer, hacemos otro telefrag, ¿vale? Ahora el hechizo, como veis, cuesta 2. Claro, estamos hablando de un hechizo que por 2 PA antes quitaba, si no recuerdo mal, de 31 a 33 y encima te retiraba un montón de PA. Esto, o sea, literalmente pasa a ser el hechizo de 2 PA más roto del juego. ¿Qué hicieron para intentar contrarrestar este problema? Le redujeron los daños. Ahora es un hechizo de 27 a 30. ¿En qué ha resultado eso? En que los Chelors que solo juegan PvM hagan menos daño. Porque la retira de PA no les ha afectado lo más mínimo. No sirve para nada en PvM quitar PA. ¿Y en qué les ha afectado a los de PvP? En prácticamente nada. Porque el problema no era que hiciera mucho daño por 2 PA. El problema es la retirada de PA junto al daño que hacía. Entonces, imaginaros que hubiera estado separado, hubieran dejado el daño tal como estaba para PvM
de nuevo, creo que eran 31 o 33. No me acuerdo muy bien, ¿vale? A lo mejor me estoy equivocando, pero más o menos era una cosa así. O 31 o 34, es que no estoy seguro. Podrían haber hecho eso, dejarlo así en PvM, 31, o sea, no tocarlo, literalmente no tocarlo, y en PvP reducirle la reducción de PA. Y esto hubiera hecho que el personaje no se hubiera visto afectado lo más mínimo en un modo y se hubiera visto bien balanceado en el otro. Evidentemente, este problema podría haberse hecho con un buen equipo de balance y sin necesidad de separar una cosa de otra. En el caso de petrificación, tendrían que haber enfocado el nerfeo en la retirada de PA en vez de en la reducción de daño. Y podría haberse corregido un poco su potencial en PvP sin joderle el PvM. Sí, en este caso sí, pero ¿os acordáis del viento envenenado del Sadi cuando le hicieron el rework? Para los que no lo recordéis, cuando le hicieron el rework al Sadi el año pasado, este hechizo, viento envenenado, empujaba una casilla. Ahora pues no, ahora pues aplica veneno y punto. ¿Qué pasa? Que en ese momento el Sadi estaba gigabroken en todos sitios, en PvM, en PvP, pero sobre todo en PvP. ¿Qué ocurrió? Pues que al final le quitaron, bueno, no tardaron demasiado, la verdad, le quitaron el empuje que tenía viento envenenado de esa casilla. Pues entre un nerfeo y otro, el Sadi al final, después del rework, ha terminado quedando casi igual de estático que antes y sin ningún solo empuje en su turno. Es verdad que puede empujar con el Groot y tiene a la hinchable ahora, pero todo es fuera de su turno. Bueno, con no cuento liberación obviamente porque esto lo tienen todos los personajes, ¿no? Pero ya me entendéis, no tiene ni un solo empuje propio a su disposición en su propio turno. Si hubieran nerfeado este hechizo quitándole ese empuje en PvP y dejándoselo en PvM, no hubiera hecho que el Sadi estuviera súper roto en PvM. Era algo que necesitaba y que realmente sigue necesitando el personaje. Era un solo empuje, una vez por turno. No lo desbalanceaba para nada. Lo que pasa que como era tan fuerte en PvP que encima pudiera empujar, posicionar un poco, porque posicionar una casilla realmente es muy bueno, pues se lo quitaron. Y este sería un ejemplo claro de... Tuvieron que elegir, supongo, y dijeron, bueno, pues nos cargamos el empuje y los que juegan PvM, que se jodan. Pero es que ha pasado al revés también. Hechizos que han estado súper rotos en PvM han terminado siendo nerfeados y en los que se han jodido son los que estaban en el PvP. Esto es históricamente lo que ha pasado en absolutamente todos los MMO que existen. Todos, sin excepción alguna. Y en los que no ha ocurrido son en esos pocos en los que realmente sí hay una separación real. O por lo menos parcial. El mejor ejemplo que existe posiblemente sea Guild Wars 2. Para los que no lo sepan, en Guild Wars 2 tú digamos que tienes una interfaz como la de Sueños Infinitos, vamos a decir, en la que te metes y puedes jugar PvP contra otras personas en las que ni el equipo, ni el nivel del personaje, ni el nivel de las habilidades influye. Todos estáis equilibrados de la misma manera. Sería básicamente como entrar aquí, como entrar en la KTA. Eso es la forma de balanceo perfecta entre PvP y PvM. De nuevo, seguirá habiendo desbalance en un modo y en otro. El Chelor a día de hoy seguirá siendo de lo mejorcito en PvP, el Okra seguirá siendo de lo mejorcito en PvM, pero una vez haya una separación, se puede trabajar en ambas cosas de manera separada sin afectar al otro modo. Otros juegos que también tienen separación de PvP y PvM, al menos, quizá no tan bien hecha como en Guild Wars 2, pero está ahí, y es Lost Ark, New World en algunos de sus modos de juego, Albion. De hecho, Albion es un juego puramente enfocado al PvP, y no es casualidad que haya esa diferenciación. De nuevo, no en todos los modos, pero... Joder, de verdad, es muy difícil entender que alguien no quiera que esto ocurra porque... No sé si lo sabéis. A pesar de lo que
algunas personas puedan creer, el nicho de PvP es una minoría. Hay muchas menos personas jugando PvP que PvM. Se lo podéis preguntar a ChatGPT, lo podéis preguntar en Google, y si habéis jugado a muchos MMOs lo sabréis por vosotros mismos. Siempre hay más gente jugando PvM. Porque al final, pues la gente que juega a PvP es más tryhard, es más competitiva, más dedicada. Y el grosso de jugadores de videojuegos, en general, pues son gente más casual, que está más de chill. Bueno, de hecho, mira, hasta te lo dice el propio ChatGPT. La gente que juega PvM, pues juega más para, bueno, pues no es tryhard, juega más de chill, de pasárselo bien. Obviamente hay gente tryhard en PvM, no digo que no. Pero, ¿qué sentido tiene estarse dejando, o sea, dejarse dar por el culo constantemente por jugadores de PvM, cuando encima son una minoría, cuando podría estar todo separado y no afectaría en nada los cambios entre un modo u otro? Lo único en lo que afectaría, que esto volvemos un poco a lo que en su momento dijo Ankama, es que sería confuso para los jugadores. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo que confuso? Si tú entras al juego y aquí en el viento envenenado tienes esta pantallita que te pone lo que hace, y si mantienes el Alt apretado, por decir algo, o te aparecen dos ventanas, no lo sé, no sé cómo lo harían, me da absolutamente igual. Te aparece, en vez de estado infectado y de 13 a 15 daños de área, te aparece otra, manteniendo una tecla que pone estado infectado, empuja una casilla y de 13 a 15 daños. ¿De verdad eso es complicado? O sea, si para ti eso es muy confuso y difícil de asimilar, lo siento mucho, pero eres un jodido retrasado mental. Y lo mejor de todo, y volviendo un poco al Chelor como ejemplo, es que, joder, si estuvieras separado y el personaje ahora mismo te está dando muchos problemas en colisión a nivel de balance porque quita mucho PA y mucho daño por turno, tío, es tan simple como coger y pasarle la puta tijera a ralentización. Haces que quite menos PA y menos daño, haces que reloj de agua quite menos PA y menos daño, y haces que la puta petrificación quite menos PA y menos daño. Y se te acabó el problema del Chelor en PvP y no lo puto revientas en PvM. Y así con todo lo demás. Porroso, me lo invento, si estuviera roto, pues haces que en PvP, en vez de quitar 2 y dar 2, pues que quite 1 y dé 1. Y lo mismo con todos los demás hechizos. Y si tú eres una persona nueva, un novato, que todavía no entiende mucho el juego, tú te creas un Chelor, subes al nivel 50 y llevas usando 50 putos niveles recuerdo y ves que quita de 10 a 12, te metes en el coliseo y ves que quita de 8 a 10, porque por lo que sea han decidido que en PvP quite un poco menos, no puedes decirme que eso es muy complicado. Porque si no, lo siento mucho. Tienes un problema. Así que como conclusión, diré que realmente no hay ni un solo motivo dentro del juego para que no hagan esto. No hay nada negativo detrás. Y creo que si no lo hacen es porque o no quieren trabajar más o no saben. O las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Pero, de verdad, analizad cómo sería el juego si en cada parche que hacen los nerfeos solo afectaran al PvP o al PvM, en función del motivo por el que lo hacen. Y es que además la realidad es que la mayoría de nerfeos son debido al PvP y terminan afectados todos los jugadores de PvM, que es que encima son la mayoría. Entonces, la única desventaja que ellos también comentaban en aquel post es que esto podría retrasar los balances de ambos modos, ya que tendrían que dedicar un equipo para una cosa y un equipo para otra. Y yo os pregunto, ¿qué es mejor? ¿Esperar por un buen balance o que cada balance sea malo? Yo lo tengo muy claro. Por cierto, me acabo de dar cuenta mientras editaba que no he comentado nada de los sets y cómo afectaría la economía, y estoy convencido que alguno vendrá a decírmelo, porque si separan un modo u otro, no, dejaros de historias y gilipolleces. Todos los sets meta actuales de PvP y PvM seguirían siendo exactamente los mismos. El hecho de que un personaje tenga un valor diferente, ligeramente diferente, en un modo u otro,
no va a hacer que tu set multi-omnicrit de 150 MK deje de ser el mejor en PvM. Igual que los sets de PvP meta actuales van a seguir siendo los mismos, porque es que las clases van a ser las mismas y los valores serían casi los mismos. Así que no, el que me venga a decir que afectaría mucho a la economía no tiene ni puta idea. Por el único motivo que no se está haciendo esto es porque no se quiere. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios, que me apetece bastante leerla, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un like y bueno, todas esas cosas. La verdad es que me hace bastante ilusión. Yo soy Grey y nos vemos la próxima.